Noches. Para hoy vamos a tener una velada más. Volvemos al viejo dicho de que el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe realmente. Gracias a una iniciativa del doctor Óscar Porras Madrigal, sugirió en una reunión de la Junta Directiva que nosotros deberíamos de conocer por lo menos anualmente al que es el Premio Nobel de Medicina de cada año. Y gracias a él se ha venido dando y esperamos que eso se establezca como una tradición en la Academia Nacional de Medicina. Me ha tocado el día de hoy el honor, en ausencia de nuestro presidente, el doctor Aristides Baltodano, de hacer la introducción a esta maravillosa velada que nos va a deleitar, con la que nos va a deleitar el doctor Óscar Porras. Para quienes no lo conozcan, le voy a dar la palabra a la doctora Iris Feingesis, quien es, además de miembro de la Junta Directiva, es miembro del número de la Academia Nacional de Medicina. Adelante, doctora Feingesis. Para mí es un verdadero honor presentar al doctor Óscar Porras Madrigal. Como dijo el doctor Gadea, el doctor Madrigal es académico de número con un doctorado en inmunología clínica de la Universidad de Gothenburg, Suecia, y una maestría en administración en centros y servicios de salud de la Universidad Autónoma de Centroamérica, Huaca. En 1985, el doctor efectuó el primer trasplante de médula ósea en Costa Rica e inició el programa de trasplante de médula ósea. El doctor Porras es un investigador no solo en inmunología clínica, sino que le interesa investigar y seguir los nominados a Premio Nobel. Me complace ceder la palabra al doctor Porras para escuchar sobre el importante descubrimiento sobre la evolución humana. Adelante, doctor Porras. Muchas gracias por la presentación, doctora. Usted sabe que yo soy una de las personas que con más orgullo se refiere a usted como una de las personas que lo educó y lo enseñó en diferentes partes de la medicina y de la socialización como médico. En esta reunión voy a hacer un pequeño cambio a como lo hice en años anteriores, porque me pareció que le quitaba un poco de espacio a las preguntas y comentarios a cambio de hablar de todos los premios Nobel como introducción. Entonces voy a hacerles un pequeño resumen de lo que pasó con los premios Nobel este año, pero me voy a concretar en algo que me parece que es extremadamente emocionante. Y es extremadamente emocionante porque une conceptos relacionados con nuestros ancestros, con exploración del material genético de nuestros ancestros, con conceptos relacionados con la filosofía actual que tiene el ser humano. Pero además es un ejemplo de cómo la actividad científica, de cómo el método científico tiene que ser planteado en una forma seria, estricta y bien controlada para que sus conclusiones sean válidas. Yo creo que es muy importante que rescatemos en las personas que se están formando que el método científico es una actividad que requiere de los más estrictos niveles de control, de los más estrictos niveles de calidad. No es suficiente hacer el experimento, hay que hacerlo bien, deben resultar de esa forma correcta de hacer el experimento, resultados que sean valiosos, que sean reales, que sean creíbles, que sean extrapolables, que sean utilizados para producir nuevo conocimiento.
Tengo que hacer un par de anécdotas de una persona muy querida que fue mi tutor en Suecia, que fue el doctor Lars Åke Hansson, que desde que yo llegué me dio un banco de laboratorio. Pero recuerden que la persona que llegó a Suecia era un pediatra que llevó un curso de microbiología general adaptado para médicos y que llegó a Suecia y le dieron un banco de laboratorio desde que llegó. Después de un tiempo y de muchos Ellenmeyer enormes que quebré, ¿no? El doctor Hansson me llamó con mucha confianza y me dijo, usted nunca ha hecho estudios experimentales, ¿verdad? Usted no tiene ninguna educación de laboratorio. Usted, por las referencias que yo tengo, es muy buen médico, pero en el banco de laboratorio no tiene el conocimiento. Y con esa sinceridad me asoció a una persona que resultó ser mi maestra de las manos en el laboratorio, que fue una asistente de laboratorio, Ingela. Y me dijo, usted ahora, durante 6 meses, lo único que va a hacer es ayudarle a ella y aprender. Y cuando ella diga que usted tiene las habilidades para que le devolvamos el banco de laboratorio, se lo vamos a devolver. Y así fue. Nunca me arrepiento de que me bajaran del banco, como dice, que me serrucharan el piso. Nunca me dio ninguna molestia. Y aprendí enormemente de Ingela y de la gente del laboratorio que trabajaba con las manos puestas en el banco, en la mesa del laboratorio. Y así fue como uno debe aprender las técnicas, como debe aprender cómo se hacen correctamente, cómo se debe estructurar un experimento y obtener resultados que sean valiosos, porque uno está seguro de que el diseño, de que la pureza con que lo realizó, la exactitud con que trabajó fueron adecuadas. Y la otra persona que yo tengo que mencionar ahora, son 2 personas del Hospital de Niños que me han ayudado a entender la genética, que son la doctora Morera y el doctor Santamaría. Yo les juro que si no hubiera sido por ellos, esta charla hubiera tenido que ir a estudiar desde el curso de genética básica, porque esto sí está complicado entenderlo desde el punto de vista de la genética. Y ellos me han ayudado enormemente a contestarme preguntas, a explicarme cosas, a decirme, a que yo entienda los resultados que ellos nos devuelven de los ADN de nuestros pacientes, sobre todo con inmunodeficiencias. Y esa es otra enseñanza que es importante para esta charla. Pero yo creo que una enseñanza fundamental es que las personas que hacen estudios experimentales en los cuales se basa nuevo conocimiento deben hacerlo con la exactitud ejemplar de Svante Pääbo, quien es la persona de la que vamos a tratar hoy. Bien, ahora, si todo funciona, voy a compartirles la presentación. Y me dan una señal nada más de que todo lo están viendo bien. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a estudiar la persona, y digo la persona porque esto se trata de personas y grupos, de asociaciones entre investigadores, de colaboración, de un guía inteligente, de un guía que comprende la dinámica de que las personas puedan mostrar sus iniciativas en investigación, y no solamente de una institución o de un premio. Por supuesto, tiene que darse dentro de los límites de una gran institución como es el Instituto Max Planck en Alemania. Pero van a ver, porque les puse un ejemplo que a mí me gustó mucho, van a ver que las cosas no se originan con ADN, se originan con una actitud de aprender bien las cosas desde el principio. Bien, este pequeño foco o pasarela histórica es inevitable porque yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Alfred Nobel
y de los premios Nobel. Nada más recordarles, voy a quitar esto de aquí porque... Nada más recordarles que la familia Nobel era una familia donde el concepto de creatividad, donde el concepto de revisar, de estudiar, de lograr los mejores resultados de sus trabajos era muy importante, y se originaban de una persona que en este sentido era muy conocida como una persona estricta desde el punto de vista del método, que era Ulf Rübeck, que se casó con que tenía una hija que se llamaba Wendela Rübeck, y que además esta hija se casó con Petrus Olai Nobelius y dio origen a la familia Nobel. De la familia Nobel, el que más conocemos fue a Alfred de 1833 a 1896, pero Alfred tuvo varios hermanos, y una de las características es que muy tempranamente Alfred Nobel se desarrolló en el comercio, que era la razón económica de su familia, entre Estocolmo y San Petersburgo. Y Alfred Nobel tuvo el otro elemento que es fundamental que debemos inculcar en las personas, que es el tener más de un idioma. A los 17 años hablaba sueco, ruso, francés, inglés, alemán, escribía poesía y le encantaba la literatura inglesa. Alfred Nobel en esos viajes viaja hasta Francia y ahí conoce a una persona que se llama Ascanio Sobrero y comienzan a conversar sobre una tecnología que mezclaba glicerina, ácido sulfúrico y ácido nítrico y que daba origen a un explosivo muy efectivo pero muy inestable, que era la nitroglicerina. De estas conversaciones ellos llegaron a la conclusión de que podían utilizar una alga, una diatomita, y que mezclando nitroglicerina con esta diatomita, haciendo una pasta, podían lograr un explosivo igual de eficiente para las minas y para la explotación minera, pero más estable. Entonces desarrollaron la dinamita, y a partir de ahí se crearon las empresas comerciales de Alfred Nobel, la Nitroglycerin Company de Oslo, la Alfred Nobel Dynamit de Hamburgo, y también él incursionó en actividad económica en algunas empresas de productos farmacéuticos y en una compañía de armas que era Bofors, que producía explosivos. Por supuesto que tenía que tener su compañera al lado como una persona con la que compartía sus inquietudes y que contribuía al estímulo de sus inquietudes y aportaba a esas inquietudes y compartía sus propias inquietudes con él, que era la condesa Berta Kinsky, que se conocía como Berta von Sutter y que vivió hasta 1914. Esta mujer fue muy famosa, fue muy reconocida como una mujer de influencia y de gran desarrolladora. Este es un ejemplo de los billetes austriacos, de las estampillas austriacas donde la reflejan el honor que la mujer producía para su país. Además, ella, no se dice exactamente en textos, pero ella produjo un libro que se llamaba Bajo a las armas, y que yo he tratado de pensar que fue parte del estímulo que indujo a Alfred Nobel a incluir un premio Nobel más, además de los que tenían que ver con ciencias. El testamento Nobel es de más o menos de 1896 a 1900, y es un testamento en el cual entregaba parte de su fortuna para el estímulo y premiación, sobre todo de las iniciativas que representaban hechos fundamentales para la humanidad desde el punto de vista de la química, la física, la fisiología y medicina, y incluyó el premio de la paz, y tiempo después incluyó también se incluyó el premio a la economía.
En realidad, lo que se considera la parte que ustedes podrían llamar simbólica del premio, tiene un certificado que generalmente es producido por grabadores famosos y muy reconocidos, y la colección de esos grabados es una obra, es una colección de arte. Una cantidad importante en económica, en dinero, en coronas suecas, que es importante, pero no es la razón fundamental del honor. Incluso imagínense que la cantidad destinada al Premio Nobel de Literatura es un poquito menor que lo que premia el Premio Planeta con su elección del libro o del autor del año. Y lo que a mí me parece más importante, el concepto de la corona de olivo, que declara a la persona como laureado. No se llaman ganadores, ni se llaman premiados, ni ninguna otra cosa más que el concepto de laureado, que es una señal de honor o de victoria. Bueno, desafortunadamente parece ser que perdimos la señal con el doctor Oscar Porras Madrigal. Mientras tanto, les voy a hacer un recordatorio. Las personas que al final de la presentación del doctor Porras Madrigal tengan a bien hacer una pregunta, lo pueden hacer a través de las redes sociales de la academia o a través del chat de la academia o personalmente. Recordarles que las actividades académicas no nada más implican hablar sobre ciencia, sino muchas veces es tratar de difundir el conocimiento cultural que para el médico es relevante, es importantísimo. Un médico que no se cultiva, un médico que no es culto, es una persona que no debería ser considerado médico. El médico debe ser una persona muy culta en todos los aspectos de la función social del ser humano. De ahí que muchos de los países desarrollados, los médicos, algunos en algunas universidades, cuando el estudiante se gradúa de médico, se gradúa además con un doctorado en filosofía. Y ese doctorado en filosofía en las universidades, que son muy pocas en el mundo, se las otorgan a algunos médicos que invierten una gran parte de su vida para prepararse como médicos generales. Se ha caracterizado la academia durante todos los años estos Aquí en estoy, tratar realmente no puedo explicar qué pasó, pero de pronto todo se desconectó. bueno, Yo estaba cuidándome de que no hubiera un cambio de electricidad, pero aquí ha estado habiendo cambios de voltaje que afectan todo. Pero aquí estoy. Vamos a ver si me deja, ¿no? Regálame compartir. Porque regálame el derecho a compartir, ¿me escucha? Ya le di la de privilegio. Ok, voy. Ese un minuto.
Bueno, íbamos. ¿Están viendo la imagen? No. No, doctor. No. No, Quiere señor. decir que no. Quiere decir que no la estoy compartiendo. Déjame ver. Ahora sí. Sí. Ok, bueno, vamos a ver. Voy a pasar esto, pues ya lo vimos. Bueno, les decía que la corona de laurel y la denominación de laureados es lo que distingue y es una señal de honor o de victoria, y además se le entrega una medalla conmemorativa que también es un objeto de arte y que se hace especialmente para la reunión. Entonces, observen que tiene una serie de simbolismos. El prestigio del premio es muy importante también, y además de los simbolismos, lo más importante o lo que se identifica como lo más importante es el recibir la condición de laureado que acompaña al investigador por el resto de su vida. Bien, nada más, ya que perdí un poquillo de tiempo, los otros laureados es lo que les voy a resumir rápidamente aquí para no quitarnos tiempo de estudiar a Svante Pääbo. Esta es la fotografía o la caricatura original que sale en la página de los Nobel. Y les puse los nombres para que ustedes los recuerden. Los que están aquí, Aspect, Clauser y Selinger, de la parte de física, Bertozzi, Meldal y Sharpless, que es donde está una de las dos mujeres de este año, que es la parte de química. El premio de la paz, o el premio Nobel de la Paz, se le dio a una persona y a dos grupos relacionados con un tema que ahorita vamos a ver. El premio Nobel de literatura se le dio a la señora Ernaux, que es una francesa, que tiene una serie de libros extremadamente interesantes. Y el premio Nobel de economía a Bernanke, Diamond y Dybvig. Este que está aquí no se los voy a referir, nada más le voy a poner esa figurita que está aquí para que lo vayamos identificando como el motivo principal de nuestra conversación. ¿Qué fue lo que se premió? Y les pongo esto porque para mí es interesante tratar de descubrir cuál es el hilo que conecta todos los premios de un año. Recuerden que el año pasado encontramos que el hilo era el premio de literatura, y en otros años hemos encontrado otro hilo. En este año, yo creo que el hilo conductor va a ser el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. En todo caso, los físicos los premiaron por el desarrollo de conceptos de mecánica cuántica, los químicos por facilitar procesos de tipo molecular, a la escritora francesa por el valor de las memorias personales, es un concepto muy interesante, y a los activistas de derechos civiles de Memory y el grupo de derechos de libertades civiles, y a los de economía por haber creado conceptos que estudian lo que llamamos ahora, o que llaman ahora los economistas, como la economía en crisis. Entonces, estas son las interacciones que parecieran van a funcionar este año. Y sobre ellos aparece las figuras de lo que va a ser nuestro tema principal. Nada más recordarles que física y química los concede la Academia Sueca de las Ciencias, que el premio de Nobel para la Paz, el Parlamento noruego, y la Academia Sueca concede el premio de literatura por medio de un grupo que es muy interesante de analizar,
que es este que se llama Dan Atherton, que es un grupo digámoslo así, de estudiosos de la literatura mundial que se reúnen para deliberar sobre el premio. Y finalmente el premio de Economía lo concede el Banco Central de Suecia. Alfred Nobel, no lo traduje para no cambiarle palabras al español. Alfred Nobel dijo que el premio va a ser dividido en 5 partes iguales, ¿verdad? Una parte a la persona que haya hecho el descubrimiento más importante dentro del ámbito de la fisiología o la medicina. Es decir, vean que el concepto de Nobel era que se revisara quién había hecho lo que se podría considerar lo más importante como descubrimiento, y a eso se le entrega el premio. El premio puede ser compartido, puede ser para una sola persona, nunca es póstumo. Por eso algunas personas que han escrito, que han sido excelentes escritores, nunca lo han recibido tampoco. El premio tiene que ser para personas vivas. Hay una pequeña controversia ahí de un caso en que el premiado se murió cuando le iban a dar el premio, pero cuando lo escogieron estaba vivo. Pero en realidad no es un premio póstumo. El premio de fisiología o medicina, desde mi punto de vista, y vean que yo estoy ofreciéndoles un punto de vista cuando ustedes lo estudien documentos, que yo les puedo apoyar en eso también, pueden crear sus propias impresiones. Pero a mí lo que me pareció fue que el premio combina maravillosamente el desarrollo de tecnologías, el uso de las técnicas de ADN y del estudio de ADN y los genomas más allá del ser humano, hace evolucionar los conceptos de la evolución del ser humano, conceptos en que el ser humano se creía como un producto evolucionado y a partir de la extinción de los productos anteriores, lo cual no es cierto. Y para mí, aunque no lo dicen con esa exactitud, me parece que una de las cosas más importantes es que estos estudios retan el concepto de extinción. Ahora voy a tratar de explicarles esto, de justificárselos, pero para mí uno de los elementos más importantes es que hasta ahora creíamos o hasta ahora manejábamos el concepto de que las especies arcaicas, las especies anteriores, las especies que no llegaron hasta nuestros tiempos se habían extinguido. Y me da la impresión de que eso va a cambiar en el futuro. Y, por supuesto, todos estos conceptos de desarrollo de tecnologías, ADN, evolución, retar el concepto de extinción, son producto del análisis, de las conclusiones y del trabajo, del estudio, del trayecto del ser humano a través de los diferentes hominidios hasta el ser humano que somos hoy. Y tiene elementos importantes que nos relacionan con nuestros antepasados, digámoslo así, arcaicos, que se creían extintos. El otro elemento que yo rescato es, y vean que les puse ahí el valor de la memoria, y recuerden que se los estoy ligando con la Premio Nobel de Literatura, el valor de los orígenes de los antepasados, que es algunas de las cosas que la física cuántica está rescatando, los conceptos de física cuántica originales de la época de Einstein, y les está dando la validez para que sean utilizados en nuestros tiempos, y algunos conceptos relacionados con lo mismo en relación con el valor que tiene en la memoria la defensa de los derechos civiles, de los derechos humanos y las conquistas de esos derechos humanos que nunca deben ser olvidadas, ni se les debe menospreciar, ni se deben eliminar. Entonces yo creo que
que este concepto que se ve en el premio de Fisiología y Medicina une bastante bien con los otros premios y crea un hilo conductor. Bueno, el Premio Nobel de Medicina es un premio que está otorgado por lo que se llama la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska, donde se reúnen en este fabuloso edificio que tiene este fabuloso auditorio y se reúnen a discernir en este campo de fisiología o medicina quién ha producido el concepto que Nobel quería, el descubrimiento más relevante, más impactante de ese campo, y a ese se le da el premio. ¿Okay? En relación con fisiología o medicina, entre 1901 y el 2022, en que se comenzó, que es el último y el primero y el último, se han entregado 113 premios en fisiología o medicina. Hay unos años ahí turbulentos en que no se concedió el premio. Y de esos 113 premios ha habido 225 laureados. De esos 225, 40 lo han recibido como premio único, como un solo laureado en fisiología o medicina. Los otros lo han recibido como premios entre 2 o 3 laureados. Y un concepto que se está trabajando ahora, que se está discutiendo, no trabajando, discutiendo, es el concepto de la representación de mujeres en el premio y en los que lo otorgan. De esos 225 laureados, 12 son mujeres y solo una mujer, una genetista de apellido McClinton, es la que lo ha recibido sola. En los otros casos ha sido una mujer con un hombre o con 2 hombres, pero es la única que lo recibió sola. Y un concepto que se presenta en esta situación del 2022 es que hay 3 eventos en que padre e hijo han recibido el premio. Y los 2 han recibido el premio, un premio Nobel. En el caso de Svante Pääbo, su padre recibió el premio Sune Bengström en 1982. Entonces, Svante Pääbo es hijo de un premio Nobel. El laureado más joven fue un laureado de 23 años, que fue en 1923, Banting, que si mal no me recuerdo, tuvo que ver con la insulina, si no me equivoco. Y un laureado de mayor experiencia de 87 años, que fue Rose, que fue la persona que desarrolló la teoría de que algunos tumores tenían relación con virus. Esa es más o menos una estadística, unos datos pequeños sobre el laureado. Bien, nada más para echarle un poquillo de avivar el fuego. Entre 1901 y 1925 solamente se otorgaron 4 premios a mujeres. Entre el 26 y el 58, entre el 51 y el 75, 3, 15 entre el 76 y 2000, y ha habido 31 en los últimos 22 años. Quiere decir que la frecuencia del otorgamiento a mujeres investigadoras de gran calibre y muy representativas de la mujer como investigadora ha ido creciendo cada año. Bueno, vamos a conversar un poquito ahora para meternos en lo que dijo Svante Pääbo. Svante Pääbo es el padre de la aplicación de la genética a la antropología y al estudio de las poblaciones arcaicas, y él tenía un interés especial cuando comenzó con el estudio de los ADN de los Neandertales. El premio se le concedió por sus descubrimientos sobre los genomas de los hominidios extintos y la evolución humana. Vean qué interesante. Uno podría decir que perdón, genomas de hominidios extintos no debería ser un problema, porque ahí se encuentra el ADN y se busca el ADN y se desarrolla. No. Y evolución humana porque realmente hizo un aporte a que entendiéramos cómo evolucionó el Homo sapiens. Esta es una fotografía de algunas que les voy a poner, porque a mí me parece que la expresión
de Svante es una expresión que indica mucho, que indica que, por ejemplo, a mí me transmite, yo no sé a ustedes, seguridad, paz, una persona feliz con su vida, ¿no? Una persona que da la impresión de ser una persona humilde y está acompañado de su elemento fundamental en investigación, que es el ser humano y el neandertal. Bien, estas fotos pueden irles dando algunas expresiones, algunas sensaciones más bien, de lo que cuando uno ve una foto de una persona le transmite inmediatamente. Él nació en Estocolmo, Suecia, y tiene 65 años, es biólogo. Ha trabajado principalmente en el Instituto Max Planck de Biología Evolutiva de Alemania, donde fue llamado para una actividad específica que fue el trabajo del genoma humano en Neanderthals. Y su trabajo fundamental, su objetivo fundamental ha sido el trabajo para rescatar el ADN de fósiles humanos. Esta es una foto más seria. La puse ahí porque yo quiero enseñar el concepto de que la gente no comienza con ADN de Neanderthals, ni comienza descubriendo nuevos hominidios, ni desarrollando la evolución. Comienza a veces con cosas más simples, pero que resultan ser tan fundamentales como las otras. Uno de los trabajos más viejos de Svante Pääbo que me encontré, mejor le voy a seguir diciendo Svante porque se me enreda la lengua con el apellido, que me encontré fue este, y que me impresionó muchísimo. Uno de sus trabajos más viejos en Science fue una publicación que se llamaba Molecular Analysis of Oral Polio Vaccine Samples. Vean qué título más sencillo, pero les copié aquí un pedacito, no quiero que se lo lean todos ni ofuscarlos con esto, pero vean qué fundamental que fue este estudio bien realizado de él. Este fue un estudio cuyo objetivo fue eliminar las falsas acusaciones de que el virus de la inmunodeficiencia humana había sido transmitido por un accidente e introducido accidentalmente en la vacuna de polio oral durante una campaña de vacunación que realizó el Instituto Wixter en el Congo belga. Eso se llamaba la hipótesis OPV-AIDS, que era la que relacionaba las dos vacunas. ¿Qué necesitan ese tipo de planteamientos? Necesitan que claramente se defina si son o no son. Y si no son, que la forma en que se les define como no correctos esté apoyado en un proceso de calidad desde el punto de vista científico y de método. Y la hipótesis decía que como los chimpancés tienen el virus simio, podría no ser el origen del VIH y ser la vacuna. Pero el estudio demostró que después de analizar varios pools de vacuna de OPV, no encontró evidencia de la presencia de ADN de chimpancés. En contraste, encontró la presencia de ADN de monos. Y con esto hizo un proceso de los que nosotros llamamos no coma cuento, o no sé cómo le llaman ahora, que trata de eliminar estas hipótesis que se plantean, que circulan, que todo el mundo las pasa y que en alguna forma el método científico las tiene que corregir. Bien, esto fue parte de los principios de Svante. Bien, vamos a analizar ahora un poquito más el proceso de investigación de Svante que los llevó a su premio. Svante trabajó en rescatar ADN de fósiles humanos. Eso era esencial para conocer el genoma de especies extintas, dentales y denisovanos, y confirmar
y esto me pareció extremadamente interesante, confirmar que los Homo sapiens tuvieron sexo e hijos con otras especies hace miles de años. Es decir, que no es que aparecieron ahí porque los otros se desaparecieron. No, aparecieron ahí porque el contacto y la mezcla con las especies arcaicas les permitió rescatar algunos genes que les dieron ventajas. Y esas ventajas los hicieron evolucionar sobre las otras especies que no las tuvieron. Entonces, es pura evolución, pero no es evolución por generación de un momento a otro y extinción de los demás. Uno de los primeros problemas con los que se topó los estudios de Svante era cuál era la calidad del ADN con el que iban a trabajar. ¿Por qué? Porque era ADN que provenía de huesos que habían sido dejados ahí por los homínidos antiguos. Y esos huesos, aunque se podía extraer ADN, era un hueso que tenía degradaciones, fragmentaciones, contaminación con otras especies, sobre todo de microorganismos, y contaminación también por seres humanos de la misma época. Y entonces se generó un problema técnico, que era el problema de que para poder trabajar las teorías de los homínidos, del genoma de los homínidos, había que desarrollar tecnologías que no permitieran duda, que no aceptaran la contaminación y que pudieran ser trabajadas en una forma exacta y que sus resultados fueran concluyentes. Svante decidió que lo mejor era trabajar con ADN mitocondrial, que eso le daba las mejores facilidades, y entonces lo que hizo fue desarrollar tecnologías y estándares rigurosos que le permitían que cuando sacaba sus conclusiones sobre genomas, estas no fueran conclusiones que podrían ser retadas por el concepto de contaminación o por el concepto de más hacer las cosas en la forma estricta y necesaria. Uno de los elementos importantes es que esto le permitió demostrar que hubo periodos de coexistencia de los seres humanos con las especies arcaicas, que existía una especie más que ahora la vamos a comentar, y finalmente concluir que esto tenía que ver con la evolución conceptualizada como un proceso mucho más complejo de lo que se creía, y con elementos que identifican parte de las situaciones que nos hacen únicos a los seres humanos y que hemos adquirido como ganancias evolutivas. Y también como algunos de estos pedazos digamos, si me lo aceptan la palabra, pedazos de ADN ancestral contribuyeron a que los seres humanos, que como nos conocemos ahora, tuviéramos ventajas evolutivas. Bien, el otro concepto es a dónde iba a trabajar. Y la oportunidad se la dieron en Alemania, donde lo contrataron y le dijeron: nosotros queremos que usted haga estudios en el genoma de los neandertales. Y tenía la ventaja de que en el Museo Rheinischen de Bonn había un material de excelente calidad, óseo y esqueletos de neandertal que proveían de cuevas, y que el museo abiertamente le dijo que él podía obtener todo el material que necesitara y que era una cooperación abierta y que podía obtener toda la ayuda de ellos para lograr sus objetivos y para realizar sus trabajos de investigación sin estorbos, que es un concepto que tenemos que aprender. Entonces él desarrolló tecnologías que le permitieron decir que el ADN que estaba viendo era un ADN no contaminado, que era un ADN que no podía confundirse, y que las conclusiones que iba a sacar entre comparaciones de ADN eran conclusiones válidas. Y eso lo hizo a través de desarrollar experimentos cuidadosamente controlados.
Lo primero que obtuvo fue 61 nucleótidos asociados de ARN mitocondrial, perdón, de ADN mitocondrial. Y esos, en sus primeros experimentos, expandió a 379 nucleótidos y fue creando una cantidad importante de material, y lo vuelvo a recalcar, bien limpio, libre de contaminación, que permitía conclusiones seguras a partir de esos materiales del museo. Tuve la oportunidad de ampliar sus estudios en lo que yo llamaría, porque no puedo evitarlo como médico, en la generación de un estudio clínico. Esa generación de estudios clínicos le permitió comparar sus 379 nucleótidos con el material de librería o guardado de 2051 seres humanos y el material de 59 chimpancés. Y este estudio clínico comparativo del ADN de estas tres diferentes grupos o especies, de estas tres diferentes especies, le permitió definir claramente que lo que él tenía era material no contaminado, que el experimento había sido correcto y que podía continuar con sus estudios de su objetivo fundamental, que era la generación de un genoma del neandertal. Pasó entonces a reunir alrededor de 70 huesos que venían de diferentes países europeos y asiáticos. De esos, una pieza en especial, que fue un hueso o un material que provino de Croacia, que gracias a su método demostró que tenía un 90% de ADN de neandertal y que le permitió ampliarse a 1 millón de nucleótidos. Esto creó lo que siempre debe suceder, un grupo de investigadores trabajando bajo el liderazgo de una persona que sabe hacia dónde va el camino, pero que entiende la importancia de la colaboración y del aporte de las diferentes especialidades, y reunió 50 científicos que le permitieron en el 2010 generar el primer genoma del neandertal, lo cual fue una pieza de investigación y un producto de nuevo conocimiento fundamental. Entonces, en el 2010, él generó esta pieza de ADN y además pudo concluir que había unos 660.000 años de separación entre humanos y neandertales. Y creó también a partir de estos estudios los puntos de divergencia, las separaciones entre neandertales y seres humanos, y a partir de hallazgos en una cueva, en lo que se llama la cueva Denisova, encontró un dedo, ahora se lo voy a enseñar, un hueso, la parte ósea de un dedo, y a partir de ahí aisló ADN y comenzó a observar que ya sin contaminaciones ni ninguna de las cosas que había tenido como problemas anteriores, que el genoma que él había descubierto del neandertal, esta es la foto más agradable que encontré. Hay muchas, muy caricaturizado está, pero esta es una foto que me pareció muy bonita, muy placentera, muy tranquila de lo que era que alguna vez fue compañero de los seres humanos. En esta cueva encontraron este material óseo, que fue una falange de un dedo, aislaron el material genético y entonces descubrieron que había un nuevo hominidio no conocido, que eran los denisovanos. Y pudo identificar que en el ADN de los Homo sapiens había un 2% de ADN de neandertal y 1.6 de ADN de denisovano, y pudo crear las conexiones entre los dos grupos de homínidos. Esto le permitió crear conclusiones de interacciones, de separaciones entre humanos y humanos, entre humanos y neandertal,
o entre humanos y chimpancéses a partir del material genético que ellos fueron generando. Y creó finalmente, y es a lo que llegamos en la época del 2022 como ganancias, digámoslo así, fisiológicas de una serie de experimentos de excelente calidad que llevaron al descubrimiento del genoma de los homínidos anteriores al Homo sapiens. Les puse el primer ejemplo de esta parte en que se conecta la fisiología del ser humano con los estudios de los genomas arcaicos. Todos estos estudios son parte de los estudios en los que estuvo envuelto Svampe con diferentes grupos de investigadores. Pero este primero, a mí me parece muy interesante porque cuando yo lo leí, no se había entregado el premio Nobel todavía, ni se sabía que era Svampe. Lo que a mí me llamó la atención era el poder que tiene una base nitrogenada. Y yo creo que se lo pasé a varias personas para que se lo leyeran con esa, ¿cómo se llama? Con esa impresión que me causó el poder de una base nitrogenada. Porque nosotros lo habíamos visto en los estudios que hemos estado haciendo con los niños con osteopetrosis y con inmunodeficiencias primarias, en que a veces es un cambio de una base nitrogenada y eso es lo que produce toda esa enfermedad, toda esa catástrofe, todas esas consecuencias. Pero resulta que este era un gen que la mutación que se produjo a partir del gen arcaico de los neandertales le permitió al ser humano tener una mayor neurogénesis en la neurocorteza frontal. Y esta mayor neurogénesis en la corteza frontal le dio ventajas a ese ser humano inicial sobre los neandertales y le permitió ser el que continuaba en la evolución y el que podía tener ventajas evolutivas a partir de esta mayor capacidad de neurogénesis de la neocorteza frontal sobre los otros, sobre sus antepasados arcaicos. Pero vean que como yo lo digo, y no me canso, la inmunología está en todo. Y vean, no es que yo quiera poner las cosas solo de inmunología para hacer conexiones de ahí, pero ahí están. Pero en este caso me encontré uno muy interesante de los estudios que han hecho estos grupos, y es el gen EPAS1, que viene del material genético donisoviano. Y es un gen que tiene que ver con transferencia de sobrevida a grandes alturas y que en este momento ha sido encontrado en tibetanos. Es decir, que ha sido transferido como una ventaja evolutiva a esos grupos a partir de los hominidios anteriores. Y en la parte de inmunología, receptores tipo TOL han sido transferidos también de los hominidios a los seres humanos como ventaja de defensas inmunológicas, STAT2, y un gen OAS que está siendo relacionado también con el hecho de que una persona con COVID tenga más enfermedad respiratoria, más compromiso respiratorio, ¿no? Pero tal vez esto es una cuestión muy fisiológica para nosotros, unas ventajas muy fisiológicas, pero observen que nada de esto podría ser conocido, ninguna de estas ventajas podrían ser conocidas si todo no se hubiera originado en el concepto de una tecnología bien diseñada, unos controles bien hechos, un método estricto en su calidad y en su aplicación, un estudio concienzudo y constante de un tema, la colaboración de los institutos alemanes y de los museos y las ventajas de la generación de grupos que trabajan juntos. Un par de diapositivas más, si no me equivoco, para dejarles la palabra. Entonces, recuerden que esa ARN mitocondrial, por lo tanto, y me corrige el doctor Céspedes, proviene de la parte materna de esos hominidios y nos da esa conexión maravillosa con la maternidad hominidia.
nos deja decir nos permite decir que hubo interacciones de contacto entre los hominidios, que no fue de una generación de que uno desapareció y el otro desapareció y el otro evolucionó, y que se produjeron ventajas evolutivas que aparecieron en los humanos y que contribuyeron a que el Neandertal o la Denisova no siguiera. Bueno, y esa es la última foto que les voy a ofrecer de Svante. Vean que es la misma sonrisa, solo que ahora está acompañada de una licor espirituoso, como dirían algunos, ¿verdad? Vean que la misma, refleja la misma calidad de confianza, de conocimiento, de humildad y de ser una persona que no tiene reparos en compartir o en contribuir al conocimiento. Pero yo la quiero usar, además, por otra razón, porque tal vez lo que hace que Svante esté muy orgulloso y celebrando no es solo el premio Nobel. Lo que hace que él esté muy orgulloso y celebrando es que él generó, a partir de su trabajo constante de su metodología estricta y correcta y del apego al método científico, con nuevo conocimiento que lleva a los seres humanos a entender mejor sus antepasados, a conocer lo valioso de su historia, a conocer los nuevos conceptos de la evolución. Y desde mi humilde punto de vista, yo creo a tratar de que se rompa el concepto de que existen las especies que se han extinguido y que probablemente ese es un concepto que va a cambiar en el futuro. Muchas gracias, espero no haberlos llenado de muchas palabras. Y si el doctor Gadea tiene bien y la doctora Iris Fanchis también, pueden hacer un periodo de preguntas y comentarios. Cambio.